Y este es un tema reiterado, pues no solo en este consejo, sino en la ciudad. Y aquí hay que entonces tener la oportunidad, secretario de Hacienda, buenos días, de tomar unas decisiones audaces que nos lleven a reducir ese FET que termina siendo un costo muy alto para las finanzas del distrito, pero que además aumenta la desigualdad social. En este momento el pasaje del transporte público, sea formal e informal, sobre todo el componente Transmilenio, está llevando a que se descomplete el mercado en muchos hogares de la ciudad. Tuvimos la reducción del número de pasajeros movilizados, hay unos altos costos de operación teóricos superiores a los reales, y quiero insistir en la palabra teórica porque desafortunadamente no podemos conocer los datos reales, y sumado a unos esquemas de remuneración que son anticuados y leoninos en el sentido que han ido en contravía de las finanzas del distrito desde el diseño de la fase 1 y desafortunadamente en su continuidad en los contratos, aumentando ese déficit con un incremento tarifario y el famoso cubrimiento del FET. Al aumentar la tarifa, se refuerza la desigualdad y segregación social, y al aumentar el FET hay un costo de oportunidad muy alto de la inversión social. Si no tuviésemos que estar buscando siempre ese aumento del FET, secretario de Hacienda, quizá esa nueva petición de cupo sería inferior, porque esos recursos que se están yendo para financiar la operación del sistema, incluyendo no solo los costos de operación, sino los ingresos de los operadores, pues podría irse invertido en eso que ustedes nos van a presentar en estos días. Y por supuesto que la pandemia aceleró y aumentó esa diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa comercial, pero pues vemos, y esto ya sabido, que desde la entrada del componente troncal se empezó a generar esa gran diferencia, y en la administración Petro, al no haber un aumento de la tarifa, generó que el déficit se aumentara a 738.000 millones, casi 7 veces más del 2012. Es decir, es una suma de decisiones administrativas y financieras asociada entonces a la pandemia del 2012, que hace que en este momento tengamos un déficit de 2.1 billones de pesos que, insisto, son pagados con el presupuesto del distrito. Y al utilizar el presupuesto, concejal Arrieta, para suplir ese déficit, pues desafortunadamente el costo de oportunidad es muy alto. Hay una caída en la demanda de Transmilenio, tanto el componente troncal como el componente zonal. Se dio en 2020 sin duda por la pandemia, pero vemos en 2021, y si hiciéramos la referencia a 2022, el componente de inseguridad como una de las principales razones para no estarse subiendo a Transmilenio. El 78% de las personas encuestadas en 2020 y el 71% en el 2021 aseguró decir que se siente insegura o muy insegura en Transmilenio, conllevando entonces a no utilizar el sistema, a buscar otras alternativas. Hay una complejidad de rutas, muchas a baja velocidad, buses hacinados y un tiempo muy alto de espera que desanima que los pasajeros y pasajeras estén utilizando el sistema. Si a esto le sumamos lo que puede costar comprar una moto, que ha sido el modo de transporte que más se ha aumentado no solamente en Bogotá, sino en todo el país, pues podemos encontrar razones para ver por qué esas validaciones siguen siendo tan bajas. Y lo que no hemos visto, señor gerente, es un esfuerzo grande por parte de la empresa por incentivar el uso del sistema. No vemos campañas publicitarias, no vemos esfuerzos por demostrar los beneficios que trae utilizar Transmilenio por encima de una moto, por encima de un carro particular, incluso, ¿por qué no por encima de la bicicleta? Yo, siendo aún usuario de bicicleta y promotor de la bicicleta, sí coincido en algunas cosas que ha mencionado el concejal Sarmiento en otros momentos de no romantizar el uso de la bicicleta cuando termina siendo la única opción por costos del transporte público, y ahí debe haber un esfuerzo grande por parte de la administración. Tercer punto es la remuneración a los operadores basado en una estructura de costos hipotéticos. Y vean en la respuesta a la proposición de este debate la nota
que se expone en el punto 7. La anterior información reviste carácter confidencial para Transmilenio respecto de sus concesionarios y se entrega al Consejo de Bogotá conforme a las facultades de control político previstas en el artículo 14 del decreto 1421, en donde reposa la custodia de esta información. Aún siendo la corporación supuestamente o el órgano político administrativo de mayor jerarquía en Bogotá, y digo supuestamente porque en la práctica no considero que sea así, no podemos conocer y saber cuál es el modelo exacto de la estructura de costos de Transmilenio. Y eso hace que este debate se vaya repitiendo cada año, precisamente porque terminamos sobre una hipótesis de cuánto le está generando el sistema a los operadores privados. Por supuesto que los operadores deben tener unos ingresos de ganancia, hace parte de un modelo normal cuando se terceriza un servicio, en este caso el del transporte. Pero lo que es muy complejo es poder hacer un control político serio y estructurado cuando desconocemos qué porcentaje de ese costo de operación que la ciudad está subsidiando, concejal Marco, en 2.1 billones de pesos, esté yendo en ganancias a esos operadores bajo esa estructura de costos hipotéticos. Se está calculando en función del índice de precios del productor, de índices de precios del consumidor y la variación en los precios de los combustibles. Y esta es la parte interesante y lo demostramos con el acuerdo 811. Al cambiar la tecnología de la energía de los buses, pasar de fósiles, llámese diésel, gasolina o gas, y empezar a apostarle por los eléctricos, que tienen unos costos de operación basados en la energía eléctrica, cuyos precios son más constantes y además más bajos, pues podemos empezar a tener esa variable dentro de la planificación y evaluación de los costos futuros de la operación del sistema. El error que podría caer la empresa es en otorgarle esa diferencia de lo que son esos costos volátiles y altos asociados a los combustibles frente a los eléctricos que son constantes y mucho más bajos a los operadores. Y esa diferencia entre ese costo operacional se lo debe quedar la empresa, se lo debe quedar el distrito para empezar a reducir ese fondo de estabilización tarifaria sumado a otras fuentes que hemos mencionado en otro espacio. ¿Qué consecuencias trae entonces que este aumento tarifario se nos vaya dando cada vez más y sobre todo ese aumento del FET? En Bogotá se nos va el 16.8% del salario mínimo en los pasajes, aproximadamente 160.000 pesos al mes, aproximadamente. Casi el 16-17% del 16% del salario mínimo. Está por debajo de Río de Janeiro, pero por encima de ciudades como Quito, como El Cairo, incluso por encima de Ciudad de Panamá. Si le sumamos el gasto de Transmilenio, que son los cerca de 160.000 pesos, una persona que haga un viaje ida y vuelta, si lo sumamos a otra persona en el hogar, serían 312.000 pesos. Pero si además este hogar está ubicado en una alta zona de vulnerabilidad económica, que no tenga asegurados el componente zonal, aproximadamente se le van 90.000 pesos en viajes de bicitaxis o en viajes de los famosos carritos o en viajes de mototaxi. Si son 2 personas en ese hogar, podrían ser 180.000 pesos. Es decir, en un hogar que tenga ingresos, el salario mínimo, que no tenga acceso a los viajes de último kilómetro por parte del sistema, sino que tengan que recurrir a otro modo de transporte, insisto, sea mototaxi o bicitaxi o cualquier tipo informal, los famosos carritos que se ven en muchos de los corredores y a las afueras de las troncales de Transmilenio, se les estaría yendo casi que 492.000 pesos del salario mínimo. Es decir, cerca del 50% del salario únicamente en transporte en aquellos hogares que tengan un ingreso de salario mínimo y 2 personas que estén haciendo viajes todos los días utilizando esta modalidad del viaje de último kilómetro en modo informal y entrando posteriormente al sistema. Según la última encuesta de movilidad, el 3.3% de los viajes se hicieron en modo informal. Es decir,
Son cerca de 440.000 viajes diarios que se ven en esa situación de estarse gastando casi que la mitad del salario mínimo en el transporte. En Bogotá tenemos cerca del 42%, sí, el 42% de los hogares, 1.2 millones de hogares que están viviendo con menos de un salario mínimo. Es decir, estamos condenando casi que a la mitad de los hogares a que se estén, si tienen dos personas que vivan de ese salario mínimo, a gastarse el 50% de su salario en transporte. Y esto se da en gran medida, insisto, por esa diferencia entre el Fondo de Estabilización Tarifaria, entre la tarifa comercial y la tarifa técnica, que por razones de mantenernos con un modelo del siglo pasado, porque fue pensado en el 99, operándolo en 2022 y generando anualmente ese aumento. Cierro con esto. En las localidades, si esto sigue siendo con localidades, en las UPZs de color verde están los hogares donde más y mejor se mueve, de la 26 para el norte. Esa famosa idea del norte. Lo que antes eran localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, etc. En las localidades del sur, sobre todo suroccidente Bosa y parte de Ciudad Bolívar y suroriente San Cristóbal, Tunjuelito y Usme, las localidades en donde menos y peor se mueve. Y luego si lo comparamos con la capacidad de pago, azul más oscuro, menor capacidad de pago, y azul más clarito, mayor capacidad de pago. Quiere decir esto entonces que quienes tienen más para gastar se pueden mover más fácil y quienes no, más difícil. Y ahí vamos yendo en contra de esa idea del derecho a la ciudad, de esa idea de la segregación, de esa idea de la equidad, y desafortunadamente el modelo que seguimos replicando hace que esta brecha se siga aumentando.